Si hay algunas dudas o aclaraciones del tema que acabamos de llevar hasta la anterior clase, las podemos contestar ahora mismo. Y si no hubieran, empezamos con un tema que tenemos que aplicar en unas cuantas clases porque después vienen otros. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de lo que ya hemos llevado hasta este momento? Bueno, si no, empezaremos con un tema nuevo. Y para ello voy a voy a presentar pantalla. Ya. Si se fijan en la pantalla, voy a empezar por explicar lo que es una curva altura-volumen de un embalse. Curva ya, entonces en esto lo que es necesario es darse cuenta de cómo funciona, cómo se logra establecer esta curva. Altura, vamos a colocar un poquito su título para que todos estén al tanto. Altura, volumen de un embalse, ¿ya? Tenemos el curso de agua, un río acá mostrado en color azul, un trazo azul. Obviamente esto es una simplificación, pero es bueno a partir de acá porque después es más fácil ubicarse. Si se fijan, si yo quisiera trazar las curvas de nivel hasta el sitio en el que se ha identificado previamente una especie de garganta y esas curvas de nivel estuvieran, por ejemplo, cada 2 metros, obviamente que estas curvas de nivel se las puede obtener a través de una topografía que uno realiza de la zona donde se va a formar un futuro embalse, un vaso de agua que al colocar una presa, ahí está mostrada con un trazo negro, vamos a lograr almacenar agua detrás de la presa. La dirección del curso de agua es obviamente este de acá y podría decirse que del resultado de la topografía tenemos esas curvas de nivel. Lo hacemos más fácil. La curva de nivel ubicada casi en la parte horizontal del vaso estaría denominada como la curva que corresponde a 0 metros. La siguiente curva va a ir hacia arriba, la de 2, de 4, de 6, de 8 metros. Obviamente esta es una situación idealizada porque cuando uno identifica esas curvas de nivel en la realidad, pueden aparecer como islas al interior del lago. Si alguien ha estado por la zona de Corani, el embalse Corani, cuando las aguas van bajando, en esta época las aguas están muy bajas, empiezan a aparecer como islas, una que otra islita o los picos de algunas islas. Entonces, las curvas de nivel obviamente van a reflejar esa situación. Acá estamos viendo una situación en que el embalse es, el vaso de este embalse es bastante regular y no aparece ninguna isla. Una vez que tengo conformadas esas curvas de nivel, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ya mostrando en altura, en la parte de abajo tendríamos la parte más o menos horizontal, a la que le llamamos curva de nivel 0. 2 metros más arriba, por supuesto que las curvas de nivel
van a conformar una superficie, una área más grande que abajo. O sea, tendríamos el área A1 que ya le llamamos. 2 metros más arriba tendríamos la otra superficie que cada vez se abre más. Obviamente es un paso que conforme uno va yendo hacia arriba en elevación, el área horizontal que conforma esa curva de nivel cada vez es más grande. Entonces, esquemáticamente se ve en esta figura un volumen. Si yo quisiera calcular el volumen que existe entre la curva de nivel 2 y la curva de nivel 4, tendría que simplemente contar con ambas áreas y de ahí va a resultar un volumen. Entonces, ¿alguien puede decirme cómo calcular el volumen que existe en esa lonja, en esa franja de 2 metros acá? Entonces, estaríamos intentando hallar el volumen que existe más o menos indicado en la figura entre el área 1 y el área 2. ¿Cuál sería la primera idea que tienen ustedes para calcular ese volumen? El promedio de área 1 y área 2 multiplicado por la altura. Ya, ¿están de acuerdo con eso todo el mundo? Es elemental, ¿no es cierto? Por supuesto, esta es una figura completamente nada geométrica y bueno, necesito contar con ambas áreas, ¿no? Y área 1 y área 2, ¿cómo podría yo determinar en base a lo que ya tenemos mostrado ahí en la pizarra? ¿Cómo determinar área 1 y área 2? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene una idea? Disculpe, área 1 y área 2 saldría del mapa topográfico, ¿no ves? La proyección de las curvas de nivel. Exactamente. ¿Y cómo calcularían ustedes? Si ya nomás yo les diera... Entonces, podríamos hacer lo que hacíamos Inge, en historietas y en Tizen, aproximando áreas o poniéndole a un ArcGIS para calcular. Evidente. Obviamente, cada cual tiene que decidir cómo hacerlo, ¿no es cierto? Si no tengo la herramienta de ArcGIS a mano, entonces podría incluso hasta contar cuadritos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, lo mismo que dices tú, como hemos hecho en el tema de isoietas, hallar el área entre dos isoietas, bueno, hay que darse formas de cómo hacerlo. ArcGIS es una buena posibilidad, es la mejor, creo yo. Hay otros que también usarían AutoCAD. Bueno, en todo caso, se dan formas como para poder obtener el área 1 y el área 2, obviamente expresado, por ejemplo, si quieren, kilómetros cuadrados, y la media entre esas dos áreas, área 1 más área 2 dividido entre 2, nos va a dar un área promedio, y esa área promedio multiplicamos por 2 metros, y de esa manera obtenemos el volumen comprendido entre ambas áreas. Por supuesto, eso se hace para cada lonja de cada vez de 2 metros de espesor, y al final lo que podemos contar con es esta tablita en la que para una altura de 0 metros, obviamente no existe área. A los 2 metros ya existe una área, por supuesto, y una vez que calculo el volumen, le llamo volumen 1. En la siguiente lonja hacia arriba, voy a tener un otro volumen que le voy a llamar volumen 2, pero ese volumen 2 lo voy a ir acumulando, sumando al volumen inmediatamente aguas abajo. En consecuencia, yo voy a tener que, para cuando yo me ubique en la altura 4, por ejemplo, supongamos que este embalse ya está construido, es decir, la presa ubicada acá a la salida ya está construida, entonces retiene el agua, y supongamos que ya se ha llenado hasta el nivel 4 metros, y en ese momento el valor del volumen que existe debajo de esos 4 metros estaría dado por esta expresión, V1 más V2. Cuando me voy arriba y el nivel del agua al interior del vaso ya está a los 6 metros, eso es indicación de que debajo de esos 6 metros el volumen total dentro del vaso es V1 más V2 más V3, ¿no es cierto? De esa forma se conforma
una tabla eh, que resulta de las mediciones. Y la tabla H-V, ¿no es cierto? Y por supuesto, en H voy a tener expresado en metros todos los valores que he logrado obtener, y en V voy a tener los valores que estarán expresados, por ejemplo, en metros cúbicos o en hectómetros cúbicos, si es lo más frecuente, y estos son valores medidos, ¿no es cierto? Todavía no estoy contando con una expresión que reemplaza a eso. Y lo que se hace a continuación es simplemente, para 0 metros tengo un cierto valor, tal vez 0 volumen. A los 2 metros ya tengo un cierto volumen, qué sé yo, si hablamos de hectómetros cúbicos, por ahí tengo 2,25 hectómetros cúbicos. Cuando llego al nivel 4, horizontalmente hablando, debajo de ese nivel espejo de agua que está ubicado a los 4 metros por encima del fondo del vaso, ya tengo, por decir, unos 5,34 hectómetros cúbicos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, la columna de volumen continuamente va a empezar a crecer, y ese crecimiento, por supuesto, no es lineal. Y a partir de esto, fíjense que yo voy a hacer muy rápido algo que les va a dar luces para lograr establecer una curva. En base a estos valores observados, por supuesto, en el tema este que estamos empezando a llevar, necesito conformar lo que es una ecuación que reemplaza a estas dos columnas. Ya saben hacerlo ustedes. Utilizo, por ejemplo, regresión, o si quieren, directamente, cuando lo tengo ya graficado, lo único que debo hacer es hallar su ecuación. ¿Y cuál ecuación puedo hallar para esto? Fíjense que voy a hallar, por ejemplo, una lineal, ¿no es cierto? Después voy a hallar también otra expresión que probablemente sea mejor que la lineal, y de esa manera yo tengo que identificar la expresión que menos se equivoque al tratar de reemplazar esa nube de puntos a través de una otra expresión. No sé si tal vez podría aquí ser una logarítmica polinómica potencial, qué sé yo, polinómica de segundo grado, con su presentación de ecuación más su esto lo voy a volver a agregar acá la misma línea, pero que me muestre su expresión. Fíjense, acá tengo entonces dos intentos, ¿no? Uno que consiste de una línea recta, ¿no es cierto? La línea recta muestra ahí su coeficiente de correlación, y también la expresión cuadrática. Si se dan cuenta, la misma serie de puntos consta de 1, 2, 3, 4, 5 puntos muestrales, ¿no es cierto? Y los puntos muestrales son V en función de H. Esa parte obviamente tienen ustedes que darse cuenta si yo debo hacer V en función de H o H en función de V, ¿no es cierto? Eso es importante. Acá lo que estoy mostrando es que en la horizontal tengo la altura a la que se encuentra el espejo de agua, ¿no es cierto? Y en la vertical estoy mostrando, lo voy a hacer más, no muy
exacto, pero no podemos tardar mucho en esto. Simplemente esto que estoy haciendo, me imagino que todo el mundo ya sabe cómo hacerlo, pero es importante darse cuenta que cuál de las dos columnas tiene que estar en el eje horizontal y cuál en el eje vertical, ¿no es cierto? Todo depende del tipo de eh, eh, método que voy a emplear para poder eh, contar con uno o con otro. Ya, bueno, no nos hagamos problema. Bueno, hasta ahí más o menos está claro qué es lo que estoy intentando. Es esta curva altura-volumen es la que necesito para poder empezar a aplicar algún método de resolución de lo que vamos a llamarle tránsito de avenidas a través de un embalse. Esto es una herramienta que tenemos, la curva altura-volumen. Ya esta curva es siempre conocida para todo embalse. Curva H, si quieren podemos ponerlo de esta manera. Ya. Entonces, esta curva altura-volumen, por supuesto que es un dato con el cual contamos. Pues acá lo único que tienen que decidir ustedes cuál de las dos relaciones adoptarla para continuar con esa relación. Por supuesto, acá la expresión cuadrática produce un coeficiente de correlación 0,98 y esa expresión cuadrática se ve que se equivoca menos al tratar de reemplazar esos 5 puntos muestrales que la expresión de una recta, ¿no es cierto? Me voy a quedar con la cuadrática y esa es la que empleo yo para continuar con este tema de tránsito a través de un embalse. En relación a esta curva, cuando hablamos del embalse Corani, por ejemplo, acá está el embalse Corani. En el embalse Corani se ha elaborado, por supuesto, una curva mucho más exacta. Es una curva de 5º grado, fíjense. En el embalse Corani, la curva que oficialmente en este momento adoptamos es la que están viendo en pantalla. El volumen expresado en millones de metros cúbicos. No olviden que 1 millón de metros cúbicos es lo mismo que un hectómetro cúbico. Ya, esas cositas, 1 millón de metros cúbicos es igual a un hectómetro cúbico. Ya, no olviden eso. Eso es algo que todo mundo tiene que tener en mente para hacer el cálculo de tránsito a través de un embalse. Entonces, decía, en Corani, esta es la curva que mejor se adapta a la serie de puntos que han sido establecidos previamente a través de un trabajo topográfico. Ahora, cuando hablamos de topografía, obviamente esas curvas de nivel al interior del vaso de Corani habían sido elaboradas en base a una topografía simple, porque en la época antes de que el embalse existiera, lo único que se tenía ahí es el río, que escurría, y lo único que se ve ahí cuando uno se paraba a la salida del vaso, se paraba en el río y miraba al flanco izquierdo, flanco derecho, y teníamos una especie de como paredes a ambos lados, ¿no? En realidad lo que hay que intentar siempre es de identificar un sitio que las curvas de nivel muestran claramente que se trata de una cerradura, ¿no es cierto? La longitud de la presa que se puede implantar en ese sitio tiene que ser lo menos largo posible, ¿no es cierto? Mientras más angosto, un cañón, por ejemplo, un cañadón, mucho mejor, menos plata para construir la presa. Entonces, decía, en Corani tenemos esta relación como la mejor. En realidad, si se dan cuenta, H acá no está directamente expresado en metros, sino en metros sobre el nivel del mar, porque esas curvas de nivel y la misma presa tienen su referencia
a elevación expresada en metros sobre el nivel del mar. Entonces, para cada espejo de agua que va subiendo desde el lecho del río hacia arriba, las elevaciones están expresadas en metros sobre el nivel del mar. Y obviamente para mejorar los números en los coeficientes A, B, C, D, E, F, fue necesario previamente a cada elevación restarle el valor 3218. Si fuera así de que el lecho del embalse en el sitio de presa estuviera a los 3218, cuando aplico eso para el fondo del lago, en el sitio de la presa, la altura resultaría entonces 0, ¿no es cierto? Cuando H es 0, es decir, la elevación 3218 metros sobre la que se encuentra el lecho del río en el sitio de la presa, entonces esta forma de sustituir H por la elevación menos una constante mejora probablemente la presentación de estos coeficientes. En todo caso, esta curva altura-volumen del embalse Corani no corresponde a aquella que en aquella época, hace como 50 años, fue elaborada, porque el embalse Corani ya está durando como 50 años. Entonces, después de la inauguración de esa presa, ella continuamente ha sido llenada y el nivel del lago al interior del embalse sube y baja durante todo el año, ¿no es cierto? Y lo que hace una presa es regular, le llaman a eso regular. ¿Qué es entonces la presa? Ofrece regulación del caudal. ¿A qué nos referimos con esto de regulación? Es un término que normalmente se usa en el tema de presas. Se dice también es el caudal regulado del río Corani, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando hablamos de los caudales diarios que ingresan en un embalse, el 1 de enero probablemente va a ser un valor muy alto, el 2 de enero va a haber una variación, pero en toda la época de enero, febrero, que es cuando llueve, entonces el río que ingresa en ese embalse tiene una variación grande. Entonces, esa variación grande, cuando la vemos gráficamente, muestra que en el periodo de meses lluviosos los caudales son muy altos y son muy aleatorios, ¿no es cierto? Un día puede ser muy alto, al día siguiente muy bajo, al siguiente día muy alto. Y cuando nos aproximamos horizontalmente en el tiempo a los meses julio, agosto, septiembre, los caudales en toda Bolivia empiezan a disminuir, porque en toda Bolivia está marcada por la estacionalidad de esos valores, ¿no es cierto? En la época lluviosa, cualquier río en Bolivia ofrece valores altos, y en la época seca ese río ofrece valores bajos. Entonces, si se ubican en tal vez vale la pena que mostremos esto en una figura por ahora. Vamos a ver si lo convertimos en figura para mejorar la explicación. Decía yo, el tema de regulación del embalse es lo que estoy intentando que comprendan. Ya, no sé si están viendo en pantalla la figura de la curva altura-volumen, la ecuación de la altura misma H versus V del embalse Corani. ¿Todo se nota ahí? ¿Todos están visualizando lo que yo veo o no? Sí, Inge. Sí, ya. Entonces, fíjense que voy a echar horizontal mi tablet para que pueda graficar lo que sea necesario. Entonces, estoy buscando mi lápiz electrónico y de esa manera va a ser más fácil. Ya, lo que decía ahorita es, cuando me refiero a la regulación del embalse, decía yo que cuando tenemos, por ejemplo, un año,
esto es día 1 hasta el día 365, el caudal que ingresa en el embalse diario, obviamente tiene más o menos esta forma, ¿no ve? Baja, baja, aquí casi se vuelve cero y otra vez empieza a subir. En negro, entonces, si se fijan, está lo que le llamamos, está el hidrograma de caudales diarios. Son términos que, por supuesto, si en alguna ocasión ustedes se dedican a este tema, son términos que se repiten en toda la literatura, ¿no? Hidrograma, cuando uno habla de hidrograma, rápidamente se pone a pensar caudal en función del tiempo. Y fíjense que este hidrograma es un solo hidrograma que estamos mostrando y que corresponde a un año. Son 365 valores y cuando hablamos acá de regulación que el embalse ofrece, por ejemplo, yo podría contar con un vaso en ese embalse tan grande que evite que las aguas de las épocas de lluvia rebalsen y se vayan. Sí, disculpe. Adelante. No sé si solo soy yo, pero sigo viendo su pantalla de Excel nada más. Ah, ya. Sí, que de Excel nomás se está presentando. Ya, voy a dejar un ratito de compartir y voy a presentar toda la pantalla. Ya, ahora sí. Todos ven en la pantalla el hidrograma en color negro y los ejes en color rojo. Sí, Sí, que que se ve. sí. Ahora sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, estamos en un año, no sé cuál año puede ser este, y los caudales que han ingresado en ese embalse están identificados en trazo negro, ¿no es cierto? El 1 de enero hay un cierto valor ahí en el eje vertical, un caudal expresado en metros cúbicos por segundo. A ver, esto es caudal en metros cúbicos por segundo para que esto estará en metros cúbicos por segundo. Cada día, ¿no ve? El 1 de enero tengo un caudal, por decir en Corani, como 20 metros cúbicos por segundo. El día que más caudal entró probablemente haya sido este, que significa 60 metros cúbicos por segundo. Fíjense, este día, el 27 de marzo, me estoy imaginando, es el día que más caudal ingresó en ese embalse. Todo el resto, los 364 siguientes días de ese mismo año, los valores han sido menores que 60. Entonces, el caudal máximo que ingresó en ese embalse en ese año es 60. Si tuviera que hacer un análisis probabilístico con la ley de Gumbel de las crecidas que ingresan en ese embalse, para el año, supongamos que este año es año 1988, ¿ya? Año. Si fuera el hidrograma del año 1988 y tuviera que hacer un análisis probabilístico de las crecidas que ingresan en este embalse, entonces para el año 1988 el valor con el cual debiera yo trabajar es 60 cubos por segundo. Si voy al 1989, ya en diciembre del 89, la crecida fue de 47 cubos por segundo, la más grande de ese año. Entonces ese sería el siguiente valor que yo considero para hacer un análisis probabilístico de la ley de Gumbel para establecer periodos de retorno del caudal máximo que ingresa en ese embalse. Pero eso es un recuerdo a lo que ya hemos hecho, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora estamos retornando al tema de considerar caudales diarios del año 1988. 365 valores, y obviamente ahora para este análisis de explicar lo que es regulación, no necesito ni siquiera hablar cuál fue el más grande, ¿no es cierto? Entonces, hablando de regulación, yo puedo
calcular en base a esos 365 valores el volumen total que el embalse ha recibido durante 1988. ¿Alguien sabe cómo que calcular eso? Volumen. ¿Alguien me dice por puntos? Volumen que ingresó en 1988. Si esto lo quiero expresar en metros cúbicos, ¿cómo logro hacerlo? Calculamos el área bajo la curva, Inge. Exacto, ¿y cómo calcularías? Con muchas partes, muchos cuadrados. ¿Pero cómo? Ya, y directamente al hacer eso, ¿cuáles son las unidades que utilizarías para ello? Porque me dices tú que el área debajo de del trazo negro, el área, representa el volumen. O sea, eso ya sería la respuesta, ¿no es cierto? Que estamos buscando. Entonces, ¿cómo harías ese conteo de cuadritos? Porque fíjense, esto es un trabajo que podríamos ya aplicarlo como pregunta, ¿no es cierto? La pregunta sería, cuento con 365 valores, ¿no es cierto? Y cada valor está expresado en metros cúbicos por segundo. Con eso cuento. Con la media, Inge. Trazar la media y lo que está debajo de la media, toda esa recta, eso sería el área. Digo, el área, sí. ¿Quién más tiene alguna idea que nos permita mejorar la explicación? Fíjense que estoy escribiendo la fecha, ¿no ven? El 1 de enero, 1 de enero, el caudal era más o menos 20. 20 metros cúbicos por segundo, que considero durante todo ese 20 de enero ha ingresado ese caudal. El 2 de enero ha ingresado ya 48 metros cúbicos por segundo. El 3 de enero tal vez unos más bajito, 28, etcétera. Hasta llegar al 31 de diciembre. Entonces yo cuento con 365 valores, ¿no ve? 1 de enero. Y el último va a ser 31 de diciembre. Y la pregunta a ustedes era, ¿cuál es el volumen total expresado en metros cúbicos, si quieren, que ingresó en ese embalse? Lo único que debo hacer es simplemente estos 20 cubos por segundo debo multiplicar por la cantidad de segundos que ha durado ese caudal en ese día. Y un día tiene 86.400 segundos, ¿no es cierto? Si ustedes multiplican 24 horas por 3.600 segundos, eso les va a dar 86.400 segundos. ¿Están de acuerdo? Y en esa multiplicación 20 por 86.400 segundos, estoy multiplicando metros cúbicos por segundo, que corresponden al valor 20, por segundos, que corresponden a todo el día. Todo el día tiene 86.400 segundos. En esta expresión, segundos se van y lo que va a restar, va a quedar acá es metros cúbicos. Fíjense de que de esta manera calculo el volumen que el 1 de enero, durante todo ese día, ingresa en el embalse y ese volumen va a resultar estar expresado en metros cúbicos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Es lo mismo que me has dicho, ¿no? Tengo que, en realidad, calcular el área que representa toda esta parte en verde que estoy achurado. Si se fijan, todo esto en verde es la cantidad de metros cúbicos que en todo el año ingresa en ese embalse. Y cómo calculo esa área es base por altura. Y la base cada día tiene
86.400 segundos, y la altura es la que me están dando como dato, 20 cubos el 1 de enero, 48 cubos por segundo el 2 de enero, etc. ¿Están de acuerdo entonces? Supongamos que ese total, entonces aquí es el volumen, ¿no es cierto? El volumen que acabo de calcular, ¿no ve? Acá tengo los cubos y aquí tengo el volumen de cada día. Y cuando yo sumo, supongamos que esto es 140 millones metros cúbicos, ¿ya? O sea, en realidad son 140 hectómetros cúbicos, porque un hectómetro cúbico tiene 1.000.000 de metros cúbicos. En el embalse, durante 1988, han ingresado 140 millones de metros cúbicos, ¿ya? Y eso está representado en esta figura por la parte achurada en verde. Ahora entramos en el tema de qué significa regular. Eso significa que ese embalse, por el volumen grande que ofrece su vaso, ofrece un volumen tal que evita que durante todo ese año el caudal se vaya del embalse. Simplemente lo retiene ahí. Entonces, esos 140 hectómetros cúbicos los suelta, los eroga en la medida en que aguas abajo yo necesite. Si en los meses lluviosos no necesito mucha agua, no voy a erogar nada de agua. Podría haber un mes en el que no necesito extraerle agua a ese embalse, entonces ese mes el caudal que sale es cero. Pero llega la época seca y en la época seca tal vez sí necesito soltar mucha agua. Y durante los 3 meses más secos del año, lo que va a hacer el embalse es soltar un caudal de, por ejemplo, 30 metros cúbicos por segundo, continuamente durante esos 3 meses. Cosa que no sería posible si contara con una toma ubicada ahí en la salida del vaso. Imagínense que no hay presa construida, pero igual quiero aprovechar esta agua de 1988. Entonces, si el 1 de enero en que el río me trae 20, si necesito esos 20 y los extraigo del río a través de una toma de pasada, entonces una especie de atajado, entonces no he perdido los 20 cubos, los he aprovechado. Qué sé yo, el 2 de enero el río me trae 48 cubos, y si yo no quiero desperdiciar esos 48 cubos, tengo que necesariamente tomarlos y llevarlos a la zona donde necesito esos 48 cubos, etc. Ahora fíjense que eso no funciona de esa manera, porque lo que habría que hacer es guardar agua de los meses lluviosos, que es mucho caudal que ingrese en el embalse, para estos, para que esto de caudal, este volumen grande que recibo yo durante la época lluviosa, pueda erogarlo, soltar del embalse en la época en que sí necesito, que es el estiaje, ¿no? Básicamente, regulación significa guardar agua del periodo lluvioso para repartirla en el periodo seco, evitando rebalses. Entonces, si los 140 hectómetros cúbicos que han ingresado en ese embalse durante ese año los puedo disponer convenientemente y sin botar nada que se vaya hacia aguas abajo, eso quiere decir que yo he logrado regular el volumen que me trae el río durante 1988. Está claro entonces el concepto de regulación. Las presas lo que hacen es regular el embalse. Las presas ofrecen regulación. Entonces lo que hace la presa es evitar que en época seca rebalse el embalse y se vaya aguas abajo sin que yo lo pueda usar, para que en otras épocas secas de junio, julio, agosto pueda yo soltar agua, de manera que hago un uso eficiente del agua, es decir, no desperdicio ni un metro cúbico de los 140 hectómetros cúbicos que ingresa en todo ese año a ese embalse. Entonces, las presas lo que hacen es ofrecer capacidad de regulación del caudal de un río. Y como en Bolivia, como ya hemos dicho varias veces, los ríos normalmente traen mucha agua en enero, febrero, marzo, y se secan muchos de esos ríos en julio, agosto, septiembre, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que vemos
durante cada año en todo Bolivia. Eso se repite en Potosí, se repite en el Beni, en Santa Cruz, en todo lado. Entonces, la desventaja del agua que nos ofrecen nuestros ríos en Bolivia es esta. En los meses lluviosos nos ofrecen caudales tremendamente grandes y en los meses secos tal vez se seque el río. Y ahora tenemos que darnos modos de utilizar esos caudales tan dispares en el tiempo, durante el año, que el río nos ofrece. Y la única forma de evitar que rebalse en la época lluviosa, o sea, la única forma de evitar que el agua del río Rocha, que ocurre el 4 de marzo, digamos, un caudal grande, ahorita el río Rocha está trayendo mucha agua, ¿no es cierto? Pero toda esa agua que vemos ahí escurrir debajo del puente de Quillacollo, al final va a terminar en el Atlántico, porque el río Rocha nadie lo utiliza, ¿no? Y justo en época lluviosa, ni siquiera los regantes necesitan mucha agua, porque si llovía, ¿para qué aumentarle más, no? Entonces, mucha caudal de ese que estamos viendo ahorita en el río Rocha, supongamos que es un caudal grande, al final no lo vamos a utilizar, se va a ir hasta el Atlántico. Primero se va a ir hasta Santa Cruz, Río Grande, va a girar, va a subir hacia arriba, va a conformar lo que le llaman el río Mamoré. El río Mamoré se va a unir con el río Beni arriba en Guayanamerín, va a llegar a Pando arriba, al río Madera, Madera va a ir al Amazonas y del Amazonas se va a ir al Atlántico. Entonces, esa agüita que estamos viendo en el río Rocha ahorita, agua en demasía, se va a ir hasta el Atlántico. No la hemos logrado utilizarla. Sería una belleza evitar de que se vaya hasta el Atlántico y guardarla para repartirla en junio, julio, agosto, que viene dentro de unos meses y en el que el río ese casi se seca. Entonces, no estamos utilizando el recurso que nos ofrece ese río debido a que no tenemos una presa que regule estas aguas. Ya entonces, con esta explicación creo que todo el mundo ya sabe lo que es la función de regular que ofrece una presa, ¿no? Entonces, como durante el año los caudales son demasiado dispares en todos los ríos de Bolivia, lo ideal es identificar un sitio donde construir una presa a fin de evitar que esa agua del periodo lluvioso se pierda y regular esas aguas, ¿ya? Bueno, para eso es una presa y justo por eso logramos, necesitamos poder operar estos embalses. A ver, decía yo, vamos a usar todo lo que está en la pizarra porque vamos a mostrar a ustedes otras cosas que tienen que ver con el tránsito de avenidas. Entonces, lo primero que estamos mostrando es cómo se obtiene una curva altura-volumen del embalse. En esta figura de acá, si se fijan, ya está el embalse acá construido. Se muestra la altura de presa también y vamos a ampliar tal vez. Ya, fíjense, la presa acá ya está construida y si se fijan, esta parte de acá le llamamos el vertedero de excedencias, también se le llama vertedor de excedencias. Esa partecita de acá es el vertedor o vertedero también le llaman, de excedencias. Y el vertedor de excedencias lo que hace es, cuando este lago ya se ha llenado, fíjense, todo esto está completamente lleno de agua ya, en verde lo estoy achurando, una vez que el nivel del agua llega a la cota del vertedero, en forma natural empieza a rebalsar por encima de él, ¿no es cierto? Y esa es la función del vertedero, evacuar aguas cuando el embalse ya está lleno, con el fin de evitar que estas aguas rebalsen por encima de la presa misma, porque cuando hablamos de la presa misma, una presa está conformada por un tramo que tiene que ver con acá podemos ver, si se fijan, tenemos una fotografía a la izquierda del vertedor de excedencias del embalse Corani.
van a ver que, perdón, ya, se dan cuenta que en esta parte voy a cambiar de color para que puedan ver mejor. Esa parte es la presa como tal. Y, a ver, no se ve aquí la presa. Fíjense, acá a la derecha, la presa, la corona de la presa está como 3 metros más arriba que el mismo vertedero. Este de aquí le llamamos cresta del vertedor. Es solamente para que me entiendan cuando yo les hablo de algo. Fíjense ahí, a eso le llamamos cresta del vertedor, que está como 3 metros, en el caso de Corani, como 3 metros más bajo que la corona del vertedor. Acá tendríamos corona del vertedor, perdón, corona de la presa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Tenemos la presa y tenemos el vertedor. La presa está 3 metros más arriba que el vertedor. Y por supuesto la presa no se ve en la figura, se extiende mucho más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la función del vertedor, si fíjense, este vertedor está construido en hormigón. La función del vertedor es evacuar aguas de lluvia y de esa manera evitar que las aguas en demasía empiecen a rebosar por encima la presa, porque la presa puede ser una presa de tierra, ¿no es cierto? En el caso de Corani es una presa en escollera, le llaman, que tiene un núcleo de arcilla. Si es que el agua empezara a rebasar por encima de la corona de la presa, ese momento hay que escaparse porque eso va a empezar a ocasionar una erosión de la misma presa, del cuerpo de la presa, y finalmente eso se va a hacer tan grande que posiblemente toda el agua contenida en el vaso se va a salir por ese hueco que se ha creado en la presa misma, y aguas abajo va a destrozar todo lo que encuentre a su paso. Entonces, para evitar eso, se construye un vertedor, y este vertedor tiene que ser suficientemente largo, de manera que la capacidad de evacuar esas aguas sea muy grande, y obviamente el caudal de diseño, necesitamos tener un caudal de diseño, es decir, el caudal de diseño me sirve para poder dimensionar cuán largo va a ser esa presa, ¿no es cierto? Desde más o menos acá hasta donde sea necesario hay como 270 metros, ya 270 metros de longitud de vertedero. ¿Cómo es que hemos establecido que la longitud de ese vertedero tenga que ser 270 metros? ¿Por qué no lo construimos simplemente de 100 metros? ¿No es cierto? Entonces, el caudal de diseño de ese vertedor es el que tenemos que establecer a través del cálculo que estamos empezando a mostrar, tránsito de avenidas. Lo que sucede es que hay que evitar por todos los medios de que la lámina de agua que se forma encima del vertedero, fíjense que la lámina de agua a la izquierda, acá serán pues unos 10 centímetros, no creo que sea más, es una lámina de agua muy, muy bajita, ¿no es cierto? Esa lámina de agua tiene que subir hasta máximo los 2,7 metros que tiene la diferencia entre la cresta del vertedor y la corona de la presa. Entonces, esa altura de revancha que le llaman, tiene que ser un valor máximo tal que con ese valor máximo el vertedero pueda evacuar esas aguas, y para ello necesitamos considerar un caudal de diseño que lógicamente tiene que estar asociado a un periodo de retorno. En la presa de Corani y también en Misikuni habíamos comentado ya que ambos vertederos, el vertedero de Corani y también el vertedero de Misikuni, han sido dimensionados para poder evacuar aguas decrecidas que tienen un periodo de retorno de 1000 años, ¿no es cierto? Hay que previamente calcular cuál es el caudal milenario que ingresa en el embalse Corani, y una vez que calculo ese caudal milenario, tengo que ver que cuando el embalse está lleno, sin esa situación de lleno
aparece la crecida milenaria ingresando en el lago. Obviamente eso va a hacer de que el agua empiece a rebalsar y va a empezar a subir hacia arriba. Y debo evitar de que llegue a la corona de la presa. Entonces todo el tiempo esa agua de la crecida milenaria tiene que ser evacuada a través del vertedero. Entonces ese caudal de diseño del vertedero es la crecida milenaria. Tengo que establecer cuál es esa crecida milenaria y lograr hacer pasar por encima del vertedero esa crecida milenaria y de ahí comprobar de que el nivel por encima del vertedero, que ahorita son como 10 centímetros a la izquierda en la fotografía, no sobrepase los más o menos 2,7 metros, que es la revancha que se ha establecido en la época del diseño. Y ese caudal de diseño es el que intentamos determinarlo a través del tema de tránsito de avenidas a través de un embalse. Ya, entonces eso en cuanto al vertedero. Nuevamente acá, si se fijan, vertedor de excedencias, la cresta está ahí, el cursor verde lo está indicando, y a partir de ahí, una vez que ingrese en la parte de atrás la crecida milenaria, vamos a ver de mostrar en rojo, si aquí ingreso yo el Q milenario, la crecida milenaria, la situación más desfavorable es considerar de que el embalse está lleno, ¿no ve? Una gota de agua más ingresa en ese vaso y entonces esto rebalsa, ¿no es cierto? Entonces, en situación de embalse lleno, yo introduzco en la cola del embalse normalmente, porque el río ingresa al embalse en la cola, introduzco yo la crecida milenaria. Y la crecida milenaria yo la voy a representar a través de un hidrograma que dura unas ciertas horas. Fíjense, el tiempo aquí está expresado en horas y acá está expresado más en metros cúbicos por segundo, y esa crecida puede ser algo así. Y la crecida milenaria, por supuesto, tiene el pico ahí. ¿Se dan cuenta? Este hidrograma a la izquierda abajo del dibujo es la crecida milenaria y el pico de esa crecida milenaria tiene un periodo de retorno de 1000 años y puedo yo haberlo determinado previamente a través de algún método. Por ejemplo, hace rato decíamos, si yo hago análisis probabilístico de las crecidas que cada año ingresan a ese embalse, con Gumbel yo puedo calcular la crecida milenaria. Entonces, esa crecida milenaria en rojo, a la izquierda en la figura, indica el pico de ese hidrograma que dura unas cuantas horas. O sea, hay métodos que nos permiten calcular este hidrograma que tiene unas cuantas horas de duración y que tiene un pico que es el caudal milenario que por fuera yo lo he podido haber calculado con Gumbel, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el embalse, está lleno, en color verde el volumen de agua que está justo a punto de rebalsar, y en esa situación ingresa en el embalse la crecida milenaria. La crecida milenaria indica de que en el primer momento ingresa en el embalse, si esto es una hora, ingresa un cierto valor, ¿no es cierto? Este es Q. Q durante la primera hora es ese valor, pequeño, por supuesto. La siguiente hora, la Q2 ya va a ser mucho más grande. Q2 va a ser más grande, ¿no ven? La Q3 va a ser tal vez la milenaria, ¿no es cierto? Entonces, la resolución de este problema es cada delta T, cada hora se puede resolver. Fíjense que en la primera hora de la crecida milenaria ingresa solamente, por decir, unos 200 cubos por segundo. Y entonces podemos aceptar que esos 200 cubos por segundo ocurren en forma continua, constante, durante esos 3.600 segundos que dura esa hora. Entonces, durante toda una hora ingresa en el embalse un caudal continuo, Q1, que puede ser, por ejemplo, a ojo mirando la figura, que puede ser 200 metros cúbicos por segundo. Entonces, ingreso yo en una hora, en la primera hora, 200 cubos por segundo. 200 cubos por segundo representan un cierto volumen. El volumen de la primera hora será 200 cubos por segundo multiplicado por 3.600 segundos, ¿no ven? Y este volumen
es el que yo tengo que adicionar al volumen que está ahí coloreado en verde, para que al final de la hora ese volumen se incremente. El momento que el volumen se hace más grande, eso se asume que se traduce en una elevación del nivel del agua del vertedero. Y esa elevación, si por ejemplo fueran 30 centímetros, estoy exagerando, pero 30 centímetros de columna de agua por encima de la cresta del vertedor de excedencias, ya significa que eso va a rebalsar, porque no olvidemos que es un vertedero que no tiene compuertas, está libre. El momento que se eleva el tirante por encima de ese vertedor, empieza a salir el agua. Y decíamos que al adicionar al volumen inicial verde el volumen que proviene de toda la primera hora, que es 200 por 3600, el volumen al final de esa hora debería subir. Y si el volumen crece, el nivel del agua que al inicio estaba exactamente coincidente con el nivel de la cresta del vertedor, también sube. Si por ejemplo subiera 30 centímetros, pero 30 centímetros va a volver a bajar porque en automático eso va a rebalsar. Entonces el problema consiste en identificar cuál es la altura instantánea al final de esa primera hora, a condición de que ingrese yo en ese embalse durante una hora un caudal constante de 200 cubos por segundo, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede hacer el cálculo hora tras hora, y en algún momento el nivel por encima de la cresta del vertedor va a ser el máximo, y después va a empezar a bajar. Y ese nivel máximo es el que nos define la dimensión del vertedero que deba yo adoptar para concluir después de que he logrado diseñar ese vertedero con una capacidad tal que pueda evacuar el agua de ese hidrograma de crecida milenario, pero que además no llegue a los 2,7 metros, porque pasando los 2,7 metros, el agua no solamente va a rebalsar por encima del vertedero, sino también por encima de la presa, y eso es justo lo que hay que evitar. Dentro de esta figura lo que tenemos es, si se fijan, la curva altura-volumen del vaso. Esta curva, fíjense, en el eje horizontal tenemos H y en el eje vertical tenemos el volumen que eso significa. Fíjense que los valores muestrales, aquellos que provienen de la topografía que hemos mostrado hace rato, 5 valores creo que hemos mostrado, ¿no ve? Pero además de esos valores que hemos mostrado estaban cada 2 metros. Esta presa tiene como, en la parte más profunda, como 30 metros, entonces esos valores en crucecita que ven ahí, 1, 2, 3, 4, 5 valores muestrales, son simplemente indicativos y provienen de la topografía, ¿no es cierto? Y si sobre estos puntos hago pasar la curva de quinto grado, que es la oficial del embalse Corani, esa curva resultaría lo que se está mostrando ahí en trazo rojo, ¿no es cierto? En trazo rojo, entonces, tengo la curva graficada de esta expresión. Y fíjense que cuando se trata de calcular el caudal de diseño que deba tener el vertedero de excedencias, toda la operación en esta situación va a ocurrir en niveles de agua H dentro del lago, que va desde la cresta del vertedor hacia arriba y luego va a bajar. No olvidemos que este hidrograma de crecidas, la primera hora significa que este nivel va a subir. La siguiente hora va a continuar subiendo y obviamente rebalsando, y en algún momento ya no va a continuar subiendo, sino va a bajar. Entonces, esa subida del agua embalsada dentro del vaso, a partir del momento en que se empieza la operación, va a subir hacia arriba. Obviamente vamos a velar porque no exceda los 3,7 metros, que es la revancha. O sea, la cresta del vertedor, que es esta de acá, está 3,7 metros más bajo que el nivel de la presa misma que está acá, ¿no ven? Entonces, esta distancia, que si no me equivoco en Corani es más o menos 3,7 metros, es la distancia de revancha que se le llama,
Y entonces la operación que estamos empezando a mostrar a ustedes, que se llama tránsito de avenidas a través del embalse, esa subida del nivel del agua tiene que ocurrir dentro de los 3,7 metros. Por si se va más arriba al Guandamala, hay que elevar la altura de presa, por ejemplo. Entonces, toda la operación que los próximos días vamos a realizar con este tema va a suceder al interior de esos 3,7 metros. En consecuencia, la relación altura-volumen del embalse que yo necesito para este tema tiene que ser aquella que represente los 3,7 metros. En consecuencia, toda la parte de abajo no me interesa. O sea, toda esta parte de la curva no la uso en este problema. Y toda la parte de arriba, esta de acá, tampoco la uso, porque ya estoy suponiendo que no puedo exceder los 3,7 metros tirante de agua por encima de la cresta del vertedor. Entonces, de esa curva de quinto grado, la partecita que sí me interesa es esta de acá. Esta es la partecita que sí me interesa, y en esa partecita lo que yo puedo, para facilitar los cálculos, es convertir esa curva de quinto grado solamente para ese tramo en una línea recta, lo cual es fácilmente, es posible hacer eso sin problema. Y cuando convierto esa curva de quinto grado en una línea recta solamente en el tramo en el que yo voy a operar el tránsito de avenida, entonces facilito las cosas. Puedo usar esa curva, esa línea recta en lugar de la curva de quinto grado. Ya, entonces, ¿qué más tenemos que mostrarles a ustedes acá? Ya hemos visto cómo se elabora una curva altura-volumen del embalse. Hemos visto que el embalse Corani, la curva altura-volumen, la que menos se equivoca al reemplazar los puntos medidos o puntos muestrales, es una curva de quinto grado, y de esa curva de quinto grado me interesa para este ejercicio específico de tránsito, me interesa solamente el tramo lineal, que lo adapto a una línea recta, que empieza encima del vertedero y se dirige hacia arriba, pero no necesita irse más allá de los 3,7 metros. Otra cosa que es importante decirles a ustedes es que en este tema, la curva altura-volumen del embalse que están viendo ahí de quinto grado, con estos sus coeficientes, no es la curva tal cual la habían establecido antes de construir esa presa hace 50 años. Lo que pasa es que cuando una presa ya está funcionando muchos años, hay que hacer trabajos de topografía y batimetría. Ahora voy a explicar a qué se refiere el término batimetría, para poder establecer nuevamente una curva altura-volumen de ese lago. En realidad, en Corani, esta que están viendo es la última curva altura-volumen oficial adoptada, pero antes de esta han habido por lo menos 3 o 4 ocasiones en las que también se han hecho mediciones para detectar si en el fondo del lago se está deponiendo arrastre de sedimentos, si existe o no deposición de sedimentos, porque no olviden, en Bolivia la generalidad de los ríos donde hay presas son ríos que transportan mucho sedimento. Ejemplo claro es la Angostura. Si ustedes van a la Angostura, las aguas de la Angostura, que yo recuerde cada vez que yo voy, es siempre turbia. Agua turbia quiere decir que tiene su sedimento en suspensión. Entonces, el río o los ríos que ingresan al embalse de Angostura traen mucho sedimento, lamentablemente. Y ese sedimento, en función del tiempo, se va depositando en el lecho del río, en el fondo del lago, y cada vez ese volumen que inicialmente habían calculado como un volumen de regulación que ofrece el sitio, cada vez se va haciendo más pequeño. Y eventualmente, dependiendo de cuán grande es la cantidad de sedimentos que en cada año se van depositando en el fondo del lago, en algún momento ese lago ya se convierte en terreno y ya no hay más embalse, ¿no es cierto? Entonces, año que pasa, uno de esos embalses como la Angostura va perdiendo su volumen de regulación.
el volumen que ofrece para regular aguas cada vez va siendo menor. Hay un ejemplo típico en la presa de La Calaca. No sé si han escuchado ustedes hablar. En Tarata hay una presa de La Calaca, le llaman, que la habían construido hace unos 15 años más o menos, y con tan mala suerte de que las estimaciones hidrológicas de sedimentos que trae ese río hasta el sitio de presa que ya está construido en este momento cerca de Tarata, habían fallado y pensaron que no traía tanto sedimento ese río. Entonces, lamentablemente, después de construida la presa, han visto que en el primer año pusieron unas riadas tan grandes que un poco más y taponearon los conductos de abajo que tiene esa presa. Entonces han tenido que volver a mejorar los desagües de fondo, y en consecuencia esa presa, no sé en qué situación estará en este momento, pero año que pasa, esta presa La Calaca va perdiendo volumen de regulación, y en unos años más esa presa va a desaparecer, ya no va a haber volumen que ofrece ese embalse. La buena noticia en el embalse Corani es que cuando ustedes pasan por ahí, nunca ven ese lago de color marrón, como es el caso de la Angostura, ¿no? Eso significa que el sedimento que trae el río Corani y que ingresa todo el año al embalse, casi no trae sedimento. Eso es otro regalo de Dios también, ¿no? Ese río que ingresa y los ríos que ingresan en Corani no traen sedimento, y si traen es tan pequeño que su vaso casi hasta el día de hoy, 50 años después de haber estado funcionando, no presenta deposición de sedimentos que puedan decir ya no contamos con el volumen inicial que tenía que ofrecía este vaso. Después de 50 años de funcionamiento, podríamos casi decir el volumen ofrecido de regulación por ese embalse está intacto. Es decir, ese río o los ríos que ingresan en Corani no llevan sedimento, por suerte. Contrariamente al embalse de la Angostura en el Valle Alto, sí recibe aguas que contienen mucho sedimento, por eso nunca está transparente esa agua. ¿Ya? Entonces, decía, el embalse Corani hasta ahora debe tener como unas 4 curvas altura-volumen. De las 4, la primera fue calculada con topografía en situación en que no había la presa, solamente se pensaba que se iba a construir, y obviamente para diseñar la presa de Corani han tenido que hacer topografía dentro del vaso, y de esa topografía resultó una curva altura-volumen que ha sido utilizada, ha sido vigente durante todos los primeros años de funcionamiento, pero después de unos años decidieron hacer otra topografía, pero como ese embalse jamás se lo vacía completamente, entonces es imposible hacer solamente topografía tal cual lo hicieron antes de construir la presa. Entonces lo que se hace son trabajos combinados, topografía más batimetría. Obviamente, si el lago tiene perdón, un ratito, voy a borrar esto para que me decapito. Si por ejemplo el lago, si esta es la presa, y internamente en el lago se tiene un nivel de agua que es lo mínimo posible ¿no es cierto? Entonces, de este nivel para arriba, lo que hay que hacer es topografía. Y de ese nivel para abajo, ya tenemos que hablar de batimetría. Entonces, la batimetría es una topografía, pero sumergida. Batimetría. ¿No es cierto? Pues supónganse que este año el nivel va a estar, lo más bajo al que vamos a llegar es ese que está indicado acá, este nivel, ¿no es cierto? Y vamos a aprovechar un nivel muy bajo del embalse para que en ese momento realicemos trabajos que nos conduzcan a establecer
nuevamente una curva altura-volumen y obviamente una vez que tengo esa curva nueva altura-volumen, la voy a contrastar contra la última vigente, que es la que está acá de quinto grado, y de la diferencia que pueda resultar puedo obtener el volumen de sedimento que se ha depositado en el fondo del lago, ¿no ve? O sea, son trabajos que siempre se hacen en una presa, ¿no? Por eso digo que en el embalse Corani se cuenta hasta el momento con unas 4 curvas altura-volumen. Entonces, solamente la primera fue establecida en base a topografía pura y las siguientes ya fueron determinadas en base a un trabajo conjunto de topografía para cuando se hable de los niveles hacia arriba de la superficie del lago y hacia abajo se habla ya no se puede hablar de topografía, sino de batimetría. ¿Y cómo funciona esto de la batimetría? Vamos a ver nuevamente esta figura. Fíjense que acá, vamos a ver, acá pueden ver ustedes claramente en qué consiste un trabajo de batimetría. Supongamos que lo más bajo que pueda llegar el nivel de agua, porque no se lo puede vaciar por completo, es un nivel tal que debajo de eso todavía hay 3 metros de columna de agua. Entonces, 3 metros de agua, columna de agua, tengo que igual hacer establecer las curvas de nivel. Y para establecer curvas de nivel debajo del agua, lo que yo hago es una batimetría. ¿Y en qué consiste la batimetría? Si este es un botecito que puede navegar encima de la superficie, este botecito tiene un instrumento que mide las 3 coordenadas X, Y en horizontal y Z en vertical. Y ese aparato consiste en una ecosonda. Ecosonda es un aparato que lo que hace es emitir una señal sonora y la señal sonora, lo que sucede es que la señal sonora viaja desde esa altura hasta el fondo, choca con el lecho del fondo y vuelve a subir, ¿no es cierto? Y el aparato, la ecosonda, tiene sus coeficientes bien calibrados que nos permiten conocer la velocidad de desplazamiento de esa onda de sonido. Y como espacios velocidad por tiempo, lo único que hay que hacer es cuánto tiempo tarda en ir y volver ese sonido acústico, ¿no es cierto? Un sonido emite desde la superficie, desde el bote, este sonido se dirige verticalmente abajo, choca con el lecho con el fondo del lago en ese instante y retorna otra vez arriba. Y el tiempo en que tarda en ir y volver ese sonido acústico, lo introducimos dentro de esta expresión y de ahí podríamos obtener cuál es esta distancia, ¿no ves? La L llamamos calidad. Entonces, lo que hace este botecito, como este aparato es tremendamente rápido, emite esas ondas acústicas continuamente, entonces el botecito lo que hace es recorrer ida y vuelta en el lago, en la superficie, y como todo el tiempo que está recorriendo, navegando encima de la superficie, va a estar grabando en su memoria sólida las 3 coordenadas, X y Y, para ubicarnos longitudinal y latitudinalmente, y la Z, que sería la profundidad. Entonces, es una vez que uno termina de hacer ese trabajo, me acuerdo, había un muchacho tesista de doctorado que estaba haciendo justamente sus estudios afuera, en Europa, vino a Bolivia y quiso probar su equipo para establecer la curva altura-volumen de ese lago en ese instante donde el nivel estaba no muy bajo, pero igual
hizo ese trabajo, le costó como 3 días, contrató un botecito más el que manipula el bote y los dos hicieron este trabajo, recorrieron en 3 días toda la superficie del lago, por lo que pasa que estaba a un nivel relativamente alto, y pues procesó toda esa información y él produjo una nueva curva. Obviamente eso le servía a él como experiencia dentro del trabajo de investigación que hacía, ¿no? Entonces, esa sería la forma de establecer la curva altura-volumen de un embalse cuando éste está con agua, ¿no es cierto? O parcialmente inundado. ¿Ya? Hasta ahí también creo que ya estamos sobre la hora. Yo creo que la próxima clase vamos a continuar con este tema y ya voy a empezar a subir en el Classroom algunas de estas cosas que hemos llevado para que vuelvan a repasar. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no, nos tenemos que pasar al otro grupo. Todo está comprendido, entonces no hay dónde perderse. Inge, si tuvimos que poner el caudal en función de la altura, ¿no? Como hace rato nos mostró una ecuación de 5º grado, nosotros tenemos que optar por la ecuación que mejor se adapte, ¿no? No importa de qué tipo sea. Exactamente, dependiendo de qué es lo que estemos intentando hacer, utilizando esta expresión. Por ejemplo, esta expresión de 5º grado, obviamente que en Corani la utilizamos para muchas otras cosas. Y ahí sí utilizamos la expresión en su totalidad. Pero para el tema de que estamos empezando a tratar tránsito del embalse, que significa ingresar en este embalse agua en forma de un hidrograma y considerar que el embalse está lleno. Entonces, una gota de agua que yo coloque acá, esto ya rebalsa, ¿no? Como es un vertedero libre, de superficie libre, si esto se incrementa, por decir, en 20 centímetros, esos 20 centímetros obviamente crean un tirante de agua y empieza a rebalsar. Y entonces al final de esa hora los 20 centímetros habrán vuelto a bajar, pero habrán vuelto a bajar ¿a dónde? ¿Hasta el nivel inicial? ¿O habrán bajado solamente 5 centímetros? De tal manera que al final de la primera hora el nivel del agua esté a los, por ejemplo, 15 centímetros, ¿no? Esa operación que vamos a empezar a hacer ahora en las próximas clases va a suceder en el tema de un embalse como este, solamente en esta franja que se mueve hacia arriba. O sea, el nivel del agua dentro del vaso va a subir desde tirante 0, fíjense que tirante le estoy llamando a la columna de agua por encima de la cresta del vertedero. Si esto está embalse lleno, el tirante 0. Va a empezar a subir, no sabemos hasta dónde, y luego al final de muchísimas horas o al final del día, todo lo que entró va a terminar de salir por encima del vertedero, entonces el tirante va otra vez lograr llegar a 0. Primero estaba en 0 al inicio, por una crecida que ingresa empieza a subir el tirante hasta una cierta altura, y de ahí empieza a bajar y otra vez vuelve a 0. Esa operación... para esa operación necesitamos contar con la curva altura-volumen del vaso, pero no la completita, no la que tiene de 5º grado. Lo que hacemos es, para ese espacio vertical en el que nos vamos a mover en este ejercicio, voy a adoptar una curva, una línea recta. O sea, de la curva de 5º grado me voy a ubicar al inicio que coincida con el embalse lleno, y 3 metros hacia arriba voy a lograr establecer una línea recta. Y esta línea recta es la que yo voy a adoptar como curva altura-volumen del embalse. Es una línea recta que la voy a usar en el problema de tránsito de una avenida a través del embalse. ¿Cuánto entra, cuánto sale? ¿Cuánto entra por la cola, cuánto sale por encima del vertedero? ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Si no hay más, nos vemos la próxima clase y por favor, no se dejen pisar. Tienen que ir llevando el apunte, sobre todo de los temas que yo voy subiendo a Classroom. Ya, entonces los veo la próxima clase, que les vaya bien, cuídense y hasta el martes, ¿ya?